Muy buenos días. El que les habla es el profesor José Luis Ugarte Sumaeta y vamos a avanzar con el capítulo 3. El tema es el relieve terrestre, ¿no? Somos de la institución del CEPRUNAP y vamos a comenzar este tema que es bastante interesante, bastante importante, ¿no? Determinar qué hay en nuestro relieve terrestre o cómo está determinado nuestro relieve terrestre o qué existe en este territorio. Entonces vamos a analizar este concepto bastante importante, este tema que es el relieve terrestre. Entonces acá podemos observar el tema. Vamos a analizar la siguiente diapositiva. Bueno, acá tenemos el tema que dice la corteza y el relieve terrestre. Podemos observar en la imagen que en la parte exterior del relieve terrestre, ya esta es la parte que está fuera, encima del relieve terrestre, como podemos decir, encontramos llanura, encontramos colina, encontramos valles, cordilleras, encontramos la parte de la sierra, las montañas y las mesetas. Todas estas cosas se pueden encontrar en el relieve terrestre. El concepto nos dice que la corteza y el relieve terrestre se llaman litosfera porque es la capa superficial sólida de nuestro planeta Tierra, con un espesor promedio de 35 kilómetros, pero que en las partes de las superficies continentales es más ancha y más estrecha en el fondo de los océanos. También tenemos el concepto de relieve terrestre. Es la diversidad de formas de la corteza terrestre que se han formado por acción de fuerzas geológicas internas, como la deriva continental, la tectónica de placas, el vulcanismo, la orogénesis, y debido al efecto de los agentes geográficos externos, tales como la lluvia, los ríos, la erosión, etc., que son agentes del modelado terrestre. El relieve terrestre está constituido por las desigualdades que presenta la superficie continental de la Tierra, tales como por ejemplo las montañas, donde se encuentran las cadenas, cordilleras, ramales, llanuras, valles, depresiones, islas y meseta. Lo que quiere decir que el relieve terrestre está conformado por pero muchas características o entidades que nosotros lo estudiamos por medio de la geografía física, ¿ya? Porque todos estos agentes o componentes se le podría decir como componentes bióticos. Y es acá entonces donde nosotros podemos observar en la imagen que tienen ciertas características, cada una de ellas, y que deben ser estudiados pues por el relieve terrestre. Bueno, en cada una de estas características vamos a ver ahora lo que son los procesos internos, ¿no? He explicado los externos, que eran las montañas, las cordilleras, las mesetas. En esta parte nosotros podemos analizar, dice, el proceso interno, la deriva continental y la tectónica de placas. Acá podemos observar una imagen, ya que era la Pangea, más o menos hace 250 millones de años atrás, donde nuestros continentes, que eran en la actualidad, se formaban en una sola, ¿ya? Podemos darnos cuenta que es un rompecabezas perfectos. Todos los continentes se unían en uno solo y se formaban y se desarrollaban de esta manera. Pero esto va a cambiar gracias al movimiento de las placas tectónicas, ¿ya? Entonces, ¿qué son los movimientos de las placas tectónicas y cómo se da, no? En primer lugar, vamos a analizar estos conceptos. Tenemos lo que es la deriva continental. La deriva continental nos dice que la Tierra fue un inmenso bloque de masa incandescente con temperaturas muy altas y que por acción de la gravedad los elementos metálicos, pesados principalmente el níquel y el fierro, ocuparon las capas centrales del interior de la Tierra y los elementos livianos, ¿no? Estamos hablando pues desde el periodo de la época arcaica hasta el carbonífero, ¿ya? En todos estos periodos pues nuestro planeta va a tener lo que nosotros conocemos como un efecto de cambio y de evolución. Tenemos las placas tectónicas o las tectónicas de placas, como lo quieran decir, dice, complementa la anterior teoría de la deriva continental y trata de explicar la conformación de la corteza o parte externa de la Tierra. Según la teoría de la tectónica de placas, las zonas donde chocan dos placas propician una gran actividad orogénica, volcánica y sísmica.
Por ejemplo, el choque de la placa de Nazca con la placa sudamericana dio lugar a la formación de la cordillera de los Andes. Lo que nos quiere decir que antes Sudamérica no existía ni Perú ni Brasil, era lo que se llamaba el mar sudamericano. Pero cuando estas dos placas gigantescas chocaron entre sí, formaron la famosa cordillera de los Andes. Así también en Asia se formó lo que se llama la cordillera de las Himalayas, ¿no? Todas las caracterizaciones podemos determinar en las placas tectónicas, ¿no? Aparte de las placas tectónicas que forman montañas y cordilleras, también tiene una función fundamental, ¿no? Es uno de los factores principales por lo que se da el movimiento sísmico en el planeta, ¿no? De las tres causas de los terremotos que existen, como las fallas geológicas, la actividad volcánica, el choque o el rozamiento de placas tectónicas también genera movimiento telúrico. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a ver ahora los procesos externos de agentes de modelado terrestre. En primer lugar, vamos a analizar el concepto. Nos dice, son el conjunto de factores geográficos tales como la lluvia, el granizo, la nieve, agua, ríos, humedad, vientos. Todos ellos también se conocen como los agentes del modelado terrestre que origina la llamada erosión, ¿no? La erosión es la principal forma de destrucción y modelación de la corteza terrestre por acción combinada de los mencionados agentes del modelado. En este sentido, la erosión ocurre mediante los siguientes fenómenos geográficos. En estos fenómenos geográficos podemos tener cuatro características, ¿no? El interperismo, la denudación, el acarreo y la deposición. El interperismo nos dice que es la exposición de rocas a los agentes externos que la modelan, desintegración de rocas por acción del tiempo, ¿no? El interperismo también se le conoce como meteorización. A ver, analizando este aspecto, fundamentalmente el interperismo es más conocido como meteorización. ¿Cómo se desintegran las rocas, no? Las rocas, por si acaso, no se desintegran en unos años, se desintegran en miles, a veces en algunos millones de años para que se determine o se genere esta desintegración. En el Perú, la desintegración de las rocas fundamentalmente se dan en la costa y en la sierra y hasta en la selva alta. En la selva baja es casi imposible poder encontrar rocas, ¿no? Porque acá la caracterización de la erosión lo hacen los ríos amazónicos que tienen esta función. Luego tenemos la denudación, ¿no? La denudación nos dice es el movimiento de las partículas de rocas producidas por el interperismo. Esta puede generar, en esta erosión puede generar la famosa arena, ¿no? La composición de la arena. La arena se determina o se desarrolla por la descomposición de las grandes piedras en los lugares donde se encuentran. Luego tenemos el acarreo. El acarreo consiste en el transporte del material desintegrado de las rocas. El agua, el río, es el principal agente de transporte o acarreo de materiales terrestres, ¿no? ¿Cómo se da la famosa caracterización del acarreo, ¿no? Cuando los ríos nacen de la sierra fundamentalmente, a 4.000, 5.000, 6.000 metros de altura, hasta llegar a las llanuras, ¿no? Durante ese proceso viene acarreando todo este proceso, ¿no? Arena, piedras, rocas, que con el tiempo van desintegrándose y eso van a formar grandes deposiciones de arena, fundamentalmente en la selva baja. Y tenemos la deposición, que es la acumulación de los materiales de rocas desintegradas. Dicha acumulación resulta como consecuencia de la pérdida de la fuerza del agente de transporte, que es el caudal de las aguas. Esto ya podemos caracterizar, podemos generar la arena y también pequeñas piedrecillas. Las pequeñas piedrecillas o desintegradas se encuentran en la selva alta y la arena fundamentalmente lo podemos encontrar en la selva baja. Entonces, aquí hemos podido analizar estas cuatro características. Continuamos. Vamos ahora a analizar lo que son las formas del relieve, ¿no? ¿Qué tiene nuestro relieve? ¿En qué se diferencia, ¿no? ¿En qué se clasifica nuestro relieve? Entonces, en el relieve nosotros podemos encontrar grandes características, ¿ya? Podemos observar la imagen en primer lugar. Nos damos cuenta acá que hay un sinnúmero de características que tiene nuestro relieve, ¿no? Nuestro relieve está dividido en tres relieves salientes: montañas, cordilleras, ramales, picos, nevados, volcanes y cerros, que podemos observar en la parte alta, la parte más alta de un territorio.
es donde se encuentran estos. Luego tenemos relieves entrantes, que son los famosos valles, cañones, pongos y flancos, que se encuentran en la Sierra Baja y también se encuentran en la Selva Alta. Y los relieves planos tenemos como llanuras, pampas, mesetas y altiplanos, ¿no? Cabe recalcar que las mesetas y altiplanos se encuentran en las zonas altas, entre los 3.000 y 4.000 metros de altura, y las llanuras y las pampas se encuentran en la zona baja. Aparte de ello, también podemos encontrar la playa, bahía, estrechos, estuarios, delta, golfos, islas, cabos, alcantilados, istmos, penínsulas, archipiélagos, que ya más adelante vamos a analizar las caracterizaciones de estos, de, de- de estos conceptos básicos de la forma del relieve terrestre. Ahora, el relieve está estudiado también por la geomorfología, estudia el origen y la formación del relieve terrestre. La orografía se ocupa del estudio y la descripción de las montañas, cadenas, cordilleras, ramales y divisorias de aguas o nudos. La orogenia estudia el origen y la formación de las montañas porque es una rama de la geología. Entonces podemos analizar que la forma de relieve terrestre es bastante amplio, cada uno con su caracterización bastante importante. Un ejemplo, podemos darnos cuenta, ¿no? ¿Qué es una meseta, ¿no? Una meseta es un tipo de montaña alta, pero que en la parte superior es plana. Por lo general en las mesetas viven varias ciudades. Ejemplo, en el Perú tenemos Puno, ¿no? Puno está en la meseta del Collao. Bueno, es una caracterización que tiene las formas del relieve terrestre. Seguimos con el tema. Vamos a analizar ya no la parte del relieve, sino la parte del planeta, ¿no? En esta caracterización nosotros vamos a analizar lo que son las famosas líneas y círculos imaginarios, ¿no? Todas estas características que tiene nuestro planeta, ¿ya? Nos dice, las líneas y círculos imaginarios que desarrollamos cumplen una función principal de permitir ubicar y orientarnos. Esta división imaginaria de la Tierra es un sinfín de círculos y semicírculos que es realizado por la geodesia, ¿ya? Analizando este punto de vista, nosotros podemos desarrollar las siguientes características o función. Podemos analizar. Bueno, entonces acá podemos analizar lo que es nuestro planeta, ¿no? La primera caracterización que vamos a ver es el eje terrestre, lo que nos quiere decir que nuestro planeta no gira de esta forma, ¿no? Como pensábamos, sino que tiene un grado de inclinación de 23 grados, ¿ya? 27 minutos y 30 segundos. Este se le conoce como el eje terrestre. Eh, este eje terrestre hace que nuestro planeta pues no gire de forma que nosotros conocemos, ¿no? Que es así. Pensamos que gira de esta forma, sino que tiene un grado de inclinación de esta forma, que gira así, ¿ya? Esta situación va a generar ciertas características como podemos observar en nuestro planeta, ¿no? Se le conoce como línea de los polos y tiene un grado de inclinación de 23 grados, decíamos. Su inclinación respecto al plano orbital es de 66 grados 33 minutos. Tiene una longitud de 12.713 kilómetros. Quiere decir que desde acá hasta acá tiene una distancia de 12.713 kilómetros. Su extremo norte señala la estrella polar y su extremo sur señala la constelación del Cruz del Sur. Atraviesa por el centro de la Tierra, ¿ya? Quiere decir que si yo estoy acá en el polo norte, para llegar acá no es que voy a agarrar un barco y voy a venir acá, sino que voy a cavar, voy a llegar hasta el centro de la Tierra y del centro de la Tierra voy a llegar acá. Hay 12.713 kilómetros. Quiere decir que para llegar al núcleo interno de la Tierra, por lo menos sería unos 6.700 kilómetros para llegar hasta acá. Estamos analizando, ahora tenemos lo que es el radio, ¿no? ¿Qué nos dice que es el radio? Son aquellas líneas que unen un punto cualquiera de la superficie terrestre con el centro de la Tierra. Características: su tamaño disminuye del ecuador terrestre a los polos. Su longitud promedio es de 6.367 kilómetros. Entonces, al norte ubicamos la ciudad capital más cercana del centro de la Tierra, que es Reykjavik, y la ciudad capital más lejana del centro de la Tierra, que es Quito, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de radio, estamos hablando del territorio hacia adentro, hacia las profundidades. Un ejemplo, acá está el Ecuador.
de acá del Ecuador para llegar hasta acá, hasta el centro de la Tierra, que es 6.367 kilómetros. Entonces, eso es un radio, ¿ya? Ahora, yo quiero ir de un lado hasta acá, entonces pues, estamos hablando de los radios, ¿no? Entonces, acá esto es estudiado para poder determinar nuestro relieve terrestre, ¿no? Desde la parte superficial, llamado corteza, hasta la parte última, conocido como núcleo interno de la Tierra, ¿no? Que tiene ciertas caracterizaciones. Entonces, ahí está el proceso fundamentalmente de los radios. Ahora vamos a analizar lo que vendrían a ser los círculos imaginarios, ¿no? Entre los círculos imaginarios más importantes tenemos el ecuador terrestre. Es el círculo máximo que divide la Tierra en dos hemisferios, ¿ya? Acá podemos analizar dos hemisferios, ¿no? El hemisferio norte y el hemisferio sur. ¿Qué característica tiene, no? Tiene una longitud de 40.076 kilómetros, ¿ya? Quiere de acá dar la vuelta, entonces podemos decir que tiene una longitud de 40.076 kilómetros, tanto entre norte y sur. Es equidistante a los polos. ¿Qué quiere decir equidistante a los polos? Que son paralelos. Es perpendicular al eje terrestre. Quiere decir que forma un ángulo rectángulo ya con el eje terrestre que podemos observar acá. Único lugar en el mundo donde todos los días el sol sale a las 6 de la mañana y se pone a las 6 de la tarde. Es en el Ecuador. Es tomado como referencia para establecer los valores de latitud. ¿Qué quiere decir latitud? Que acá la latitud valdrá 0 grados y hacia el norte subirá y hacia el sur también lo hará. Los hemisferios también son denominados, ya le conocemos todo lo que es norte, le conocemos como ártico, continental, septentrional, boreal, y a la parte sur le conocemos como austral, meridional, marítimo, ya fundamentalmente. Y también debemos darnos cuenta, ya en esta parte, que su principal función del ecuador terrestre es determinar el clima en el planeta. Mientras más cerca yo estoy a la línea ecuatorial, la temperatura será mayor, ¿no? Todos los países que se encuentran cerca de la línea ecuatorial son países de climas cálidos. Pero ¿por qué sucede esto? Porque los rayos solares caen con mayor intensidad en el ecuador terrestre. ¿Pero por qué en el ecuador terrestre? Porque nuestro planeta en la parte del ecuador es ensanchada, ¿ya? Al ser más ensanchada y en los polos al ser achatada, genera que la mayor cantidad de rayos solares entonces cae en la línea ecuatorial. Por ende, mientras más cerca de la línea ecuatorial hace más calor. Mientras más me alejo de la línea ecuatorial, se puede decir entonces que el clima es más frío, ¿no? Como ejemplo, en los polos norte y polo sur el clima es bastante frío. De ello tenemos también lo que conocemos como los paralelos, ¿no? ¿Qué son los paralelos? Dice, son círculos menores que están ubicados paralelamente respecto al ecuador terrestre. Sus características, dicen, disminuyen de tamaño del ecuador a los polos. Se pueden trazar infinitos paralelos. Son equidistantes a los polos. Quiere decir que pueden formar un ángulo rectángulo. Forman ángulos rectos de 90 grados. Su trazo es transversal. Ya quiere decir de esta forma. Cada paralelo fija un valor de latitud, que puede ser 20 grados, 30 grados, 40 grados, 60 grados. Tenemos los paralelos importantes, los trópicos, ¿no? Los trópicos podemos analizar acá, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Están ubicados a 23 grados 27 minutos al norte y al sur del ecuador terrestre. Los dos son conocidos como trópico de Cáncer norte y trópico de Capricornio sur. Establecen límites entre las zonas tórridas y las zonas templadas. Quiere decir que dentro de los trópicos el clima es tórrido, quiere decir que es un clima tropical, cálido. Pero al llegar a los trópicos el clima ya se hace templado. Quiere decir que la temperatura baja en los trópicos. Si es al norte de los trópicos hace más frío, si es al sur de los trópicos hace un poco más de calor. Pero desde el trópico hacia adelante los climas ya son bastante templados. Luego también tenemos los círculos polares. Son círculos menores que se ubican a 66 grados 33 minutos respecto al ecuador terrestre, tanto al norte como al sur. Entonces, acá podemos observar ya el eje polar,
¿ya? Este es el círculo polar norte y acá está el círculo polar sur, ¿ya? Fundamentalmente, acá el clima es bastante frío, porque como los polos son achatados, al ser achatados, ¿ya? Los rayos solares caen con menor intensidad. Además, en los ejes polares, casi las 24 horas en verano es día. El hemisferio norte se ubica en el círculo polar ártico y en el sur círculo polar antártico. En ellos se produce el día artificial, pues los rayos solares caen interrumpidamente por 24 horas. Establece el límite entre zonas templadas y frías del globo terráqueo. Como les decía, cuando llegamos al polo norte y el polo sur, el clima ya es frío totalmente, es un clima polar que está por debajo de los 0 grados, ¿no? Cuando es un clima ecuatorial, su temperatura es entre 22 a 28 grados. En la zona de los trópicos, el clima fundamentalmente es entre 22 grados y 6 grados. Y cuando nos encontramos cerca de los polos, pues el clima es debajo de los 0 grados. Continuando, tenemos acá los meridianos. ¿Qué son los meridianos? Dice, son los semicírculos que recorren el planeta. Todos ellos se unen en polos, su trazo es vertical a longitudinal, son arcos de 180 grados. El meridiano base, ya que podemos observar acá, ese meridiano base, si se pueden dar cuenta, es el meridiano de Greenwich, conocido también como meridiano base. Divide la Tierra en dos hemisferios, oriente y occidente. Se toma referencia para establecer la longitud de un punto, indica el mediodía real del planeta, pues se toma como base para el cálculo de la hora en los diferentes lugares. Lo que quiere decir fundamentalmente que los meridianos tienen una vital importancia porque nos permite buscar los usos horarios, ¿no? Ejemplo, acá está Sudamérica, del Perú hasta Inglaterra, que estamos viendo el partido de la Champions entre el Real Madrid y el Manchester City, hay una diferenciación de 8 horas. Quiere decir que mientras de acá del centro hacia allá, entonces nosotros hablamos ya por cada uno de los meridianos, los usos horarios son totalmente diferentes. Quiere decir que en Europa occidental nos lleva 8 horas, ¿ya? Pero desde acá hacia acá ya le consideramos, se podría decir, como el hemisferio oriental, ¿no? Y de acá hacia allá como el hemisferio occidental. Entonces, los países que se encuentran en el mismo meridiano tienen el mismo horario, ¿no? Un ejemplo, Perú con Ecuador, Perú con algunas ciudades colombianas, Perú con algunas ciudades estadounidenses tienen el mismo horario. ¿Pero por qué? Porque están en el mismo meridiano, ¿ya? Pero los países ya que se encuentran de distanciamiento entre este y oeste tienen entonces una diferenciación de horario bastante marcada. Para terminar ya el tema, vamos con el planisferio, ¿no? De meridianos y paralelos. ¿Cómo se lee, ¿no? En esta situación? Entonces, en los paralelos nosotros tenemos como punto de referencia de medición la famosa latitud, ¿ya? La latitud. Todo lo que vendría a ser latitud viene a ser filas, ¿ya? Todas las filas que ustedes observan acá, entonces a eso nosotros lo llamamos paralelo, ¿ya? Y los meridianos, su punto, ¿ya? Para poder leerlo, poder determinar, se llama de los meridianos se llama longitud, ¿ya? A comparación de la latitud y la longitud, podemos ver son las columnas que van entre este por acá y oeste por este lado. Ahora, esto nos sirve a nosotros para ubicarnos en el planeta, ¿no? Un ejemplo, si nos preguntamos dónde queda Estados Unidos, nos podemos dar cuenta desde acá que está a 40 grados, ¿ya? Latitud norte y a 100 grados longitud oeste. Entonces, acá podemos ubicar América del Norte. No se olviden que la latitud se puede leer entre norte y sur y la longitud entre este y oeste. Vamos a poner Oceanía, digamos. Oceanía se encuentra
a 20 grados latitud sur, porque está hacia abajo, y 140 grados meridiano este. Entonces ahí se puede determinar, vamos a poner un tercer ejemplo de latitud y altitud. No se olviden, latitud se puede leer hacia el norte y hacia el sur, y la longitud entre este y oeste. Ahora vamos a poner otro país. Vamos a ver Groenlandia, ¿ya? Groenlandia está ubicado, nos dice, ¿ya? Acá está Groenlandia, podemos decir a 65 grados latitud norte y 40 grados, ¿ya? Longitud oeste. Bueno, jóvenes, entonces acá podemos analizar, para eso nos sirve la latitud y la longitud, para ubicar nuestro planisferio. ¿Sí, jóvenes? Bueno, jóvenes, hasta acá ya sería la clase. Espero que les haya gustado este tema de todo lo que es referente al relieve terrestre. No se olviden que somos del CEPRUNAV, su mejor elección. El que les habla es el profesor José Luis Ugarte, de la especialidad de Geografía. Un gusto haber tenido esta clase con ustedes. Cuídense bastante y hasta luego.